Buenas tardes. Que Dios los bendiga. Vamos a tocar un tema muy especial, que es la seguridad que tú tienes de ser un hijo de Dios. Amén. Entonces, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a ver a Jesús cuando va a ser tentado por el diablo. Entonces dice así la Escritura: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero que usted vea y se enfoque un poco en esta palabra que dice: si tú eres hijo de Dios. Una de las cosas que Satanás va a hacer para poder desequilibrar tu vida es poner en tela de juicio tu lugar, a quién tú correspondes, a quién tú le perteneces. Y una de las cosas que tú tienes que saber es que tú eres un hijo de Dios. Y aquí Satanás lo primero que va a tratar de poner en tela de juicio a Jesús es si tú eres hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, haz tal cosa. Ahora, por supuesto que Satanás sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Los demonios, muchas veces, cuando Jesús iba a reprender los demonios decían: Jesús, Hijo de Dios. Satanás lo sabía, pero Satanás es astuto y es el tentador. Y yo quiero que tú puedas ver esta parte de por qué Satanás va derecho a poder poner en tela de juicio si tú eres un hijo de Dios. ¿Qué él logra con esto cuando él pone en tela de juicio quién eres tú como persona? Si él logra desequilibrar tu vida, entonces él tiene asegurada la batalla. Quiero que tú entiendas esto. Si él logra desequilibrar tu vida, tiene la batalla asegurada, tiene la guerra ganada. En el momento que él logra entrar en tu mente y poner la duda en tu corazón, en el momento que él toca tu mente y te dice: tú no eres un hijo de Dios, Dios no te ama, o Dios no está contigo. Él es astuto y sabe cuándo venir a atacarte. Él va a venir en el momento en el cual tú estés más débil, y en ese momento él va a tentar tu vida. Jesús había ayunado 40 días. En esos 40 días él no se le apareció. Jesús estaba 40 días ayunando, orando al Padre, y en esos 40 días Satanás no le apareció. ¿Cuándo le apareció? Cuando Jesús tuvo hambre. Jesús había adelgazado ya muchos kilos
Él hacía 40 días que no comía. Eso quiere decir que estaba él piel y huesos. Si usted miraba a Jesús en ese momento, Jesús estaba muy delgado. Eso quiere decir que llegó un momento, porque Dios moraba en un cuerpo de carne, llegó un momento que él tuvo una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Alimentarse. Y en ese momento vino el tentador. Cuando estaba él en el momento de su debilidad, vino a tentarlo. Pero no vino con cualquier tentación. Vino a poner en tela de juicio si él era el Hijo de Dios. Ahora él le hace todo un reclamo a Jesucristo. Le dice: si tú eres Hijo de Dios, haz tal cosa. Ahora, Jesús no cedió. No tenía nada que demostrar Jesús, porque Jesús era Hijo de Dios. No tuvo nada que demostrarle a Satanás, porque Satanás le dice: si tú eres Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Eso quiere decir que Jesús podía convertir la piedra en pan, pero Jesús no tenía nada que demostrar. Jesús tiene el poder para cambiar todas las cosas. Para él no hay nada imposible. Él podía hacer la piedra en pan, y Satanás sabía que Jesús lo podía hacer, porque para él no hay nada imposible. Pero él va derecho a tentar a Jesús. Pero Jesús no necesitaba demostrar nada a nadie para saber de que era un Hijo de Dios. Lo mismo te pasa a ti. Tú no tienes necesidad de demostrarle a nadie que eres un Hijo de Dios. Tú eres un Hijo de Dios. Por supuesto que si tú eres un Hijo de Dios, tienes testimonio, y tu testimonio es una carta abierta al mundo, y tu testimonio habla acerca de que Dios ha hecho una obra en ti, que te ha moldeado como el alfarero, y ha hecho de ti, te ha hecho a ti a la imagen de Jesucristo, y que Cristo fue formado en ti. Tú tienes el carácter de Cristo y eres manso y humilde como el Señor. Esa obra que solo Dios la hace en el corazón humano, en el hombre interior, es una obra que nos lleva un día. Es un proceso de nuestro crecimiento espiritual, hasta que alcanzamos madurez y la plenitud de Cristo. Pero para llegar a ser una persona madura, Dios tiene que trabajar contigo, tiene que moldearte como el alfarero hasta sacar todo el viejo hombre, y que sea ese hombre crucificado, y hacerte a la imagen de su Hijo. Ese proceso de crecimiento lleva mucho tiempo. Pero aquí estamos hablando acerca de las cosas que hace Satanás para ganar la batalla en tu vida. Una de las cosas que va a hacer Satanás es poner en tela de juicio si tú eres un Hijo de Dios. Y resulta que a veces nosotros oramos para que Dios nos respalde en algún área de nuestra vida, y vemos que no se cumple eso, y a veces pasamos un tiempo de oración y vemos que ese tiempo de oración no es respondido nuestro clamor. A veces pasa que nosotros oramos por cierta cosa por mucho tiempo y vemos que no hay respuesta. Y Satanás viene ahí para decirte: Dios no te ama, Dios no está contigo, no te respalda. Entonces Él siempre va a poner en tela de juicio si tú eres un Hijo de Dios o no.
Y lo que trato de hacer él aquí en ese momento que va a tentar a Jesús es decirle: si tú eres hijo de Dios, haz tal cosa. Y mira lo que le dijo. Y vino el tentador y le dijo: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora vimos que Jesús no tenía nada por qué estar demostrándole a Satanás que él era el hijo de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios, la Escritura nos habla que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo que mora en ti, el que da testimonio que tú eres hijo de Dios. Y el Espíritu Santo que mora en ti hace esa obra extraordinaria dentro de tu ser y da testimonio a tu hombre interior de que tú eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo vino a morar en tu cuerpo y vino a morar en tu espíritu también, porque el Espíritu Santo mora dentro de ti y a su vez tiene una relación íntima con el Espíritu Santo. Acuérdate que tú eres un espíritu. Tú eres un espíritu que tienes un alma, es decir, que tienes un corazón, que piensa las cosas. Tú eres un espíritu que tienes un alma, que tienes un cuerpo. ¿Y por qué Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? Porque la carne muere. En realidad el verdadero hombre es tu espíritu. Tú eres un hombre hecho a la imagen de Dios y tú tienes el espíritu. Dios es espíritu y tú eres un espíritu. Y es tu espíritu quien se comunica con Dios. ¿Me estás entendiendo? Ahora, ¿qué nos enseña la Escritura acá? Que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que somos hijos de Dios. Pero va a haber momentos donde Satanás va a venir a tratar de confundirte. Va a tratar de decirte: tú no eres un hijo de Dios. Yo creo que a muchos de los que están acá les ha pasado cuando estamos pasando por pruebas muy difíciles que viene el tentador. Y allí te pone en tela de juicio tu lugar, de quién eres. Ahora la Biblia nos dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, dice que Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso quiere decir que en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como Salvador, en el mismo instante que nosotros aceptamos a Jesús, nosotros fuimos adoptados hijos de Dios. Amén. Jesucristo, diga conmigo, me dio potestad de ser hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso entonces? Que usted tiene un padre. Que usted tiene un padre en el cielo, que lo adoptó como su hijo. Eso quiere decir que si Satanás viene a decirte: mira, yo no creo que tú seas hijo de Dios, entonces tú sabes que tú eres hijo de Dios, porque la Escritura te dice que tú eres hijo de Dios, porque la Escritura da testimonio de que tú eres hijo de Dios, y el Espíritu Santo que mora en ti da testimonio a tu espíritu que tú eres hijo de Dios, y eso no caduca. Ahora, no tiene nada que ver si somos hijos maduros espirituales o no somos. Tú puedes ser un niño espiritual y no estás crecido todavía, pero Dios sigue siendo tu Padre a pesar de que tú cometes muchos errores y haces las cosas mal. Jamás
Dios va a dejar de ser tu padre desde el momento que Él te escogió como su hijo. Jamás. ¿Están entendiendo? Entonces eso nos tiene que dar seguridad a nosotros de que aún pasando nosotros por el valle de sombra y de muerte, no debemos tener temor, como dijo el salmista, no tendré temor ninguno. Aunque ande valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios está contigo, porque es tu Padre. Entonces, no solamente que tú fuiste adoptado hijo de Dios y eres un hijo de Dios, sino que Dios ha enviado a sus ángeles para que te guarden. La Escritura dice así, que los ángeles de Jehová acampan junto a los que le temen y le defienden. Y Dios ha enviado a sus ángeles, están contigo. Entonces nosotros podemos decir que tenemos una certeza de que en el lugar donde nosotros estemos, Dios va a estar con nosotros cual poderoso gigante y Él nos va a cubrir debajo de la sombra de sus alas y allí estaremos seguros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y dice en su Escritura, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Ahora, cuando nosotros estamos pasando por valles de sombra y de muerte, nosotros debemos tener confianza en nuestro corazón, en que Dios es nuestro dulce amparo y nuestra fortaleza, que es nuestra torre fuerte, nuestro refugio. Nosotros debemos saber de que a pesar de todas las cosas que nos estén pasando muchas veces, Dios jamás ha quitado su mano de nosotros. ¿Me están entendiendo? Entonces nosotros tenemos un sentido de pertenencia, le pertenecemos a alguien y le pertenecemos a Dios. Y aquí vemos que el tentador vino a poner en tela de juicio si Jesucristo realmente era el Hijo de Dios. Y Jesús le respondió a él con la Escritura. ¿Por qué? Porque es la Escritura lo que nos da certeza en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Es la Escritura, por eso nosotros debemos leer la Escritura, porque la Escritura nos asegura a nosotros ese sentido de pertenencia, porque ella da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Pero y entonces cuando tú estás pasando por las pruebas, ¿eso quiere decir que tú no eres hijo de Dios, que fuiste desechado? No. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y la paciencia esperanza. Ahora hablamos la otra vez con el hermano Jesús que él citaba un texto bíblico que decía que todas las cosas nos ayudan a bien. Por supuesto que todas las cosas nos ayudan bien. A veces esas cosas que nos suceden es para nuestro crecimiento espiritual. Y leímos el otro día en la enseñanza de que Dios iba a hacer volver al pueblo de Israel su corazón, porque el pueblo de Israel había perdido el primer amor y había construido altares a otros dioses. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y haré que te vuelvas a enamorar de mí. Y a veces nosotros no entendemos por qué tenemos desierto, y a veces el desierto es necesario para que Dios nos hable en el desierto.
a nuestro corazón. Pero eso no quiere decir que Dios te abandonó. Es que Dios tiene que tener un trato contigo, porque tú te estás perdiendo, porque has dejado de alguna manera de amar a Dios y has puesto un montón de otras cosas primero que a Dios. Entonces Dios tiene que tratar contigo. Pero eso no quiere decir que Dios te abandonó, no. Es que Dios está tratando contigo, pero te tiene que llevar al desierto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de tierra de servidumbre, lo llevó al desierto, y allí, en el desierto, Dios lo enamoró al pueblo de Israel. Pero en ese caminar en el desierto, el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto y había salido con todas las costumbres de Egipto y con toda la idolatría de Egipto. Tanto es así que cuando Moisés sube al monte y recibe las tablas de la ley, cuando va bajando, ellos se habían hecho un becerro de oro. ¿Por qué? Porque tenían las costumbres. Y Dios tuvo que llevarlo en el desierto y allí trabajar con ellos. Allí, en ese lugar, Dios tuvo que tener un proceso con ellos. Proceso de acercamiento. 40 años los aisló de toda civilización humana. Y en esos 40 años, solo con ellos en el desierto, los purificó. ¿Me están siguiendo? Amén. Pero ninguno de ellos entró a la tierra prometida, sino que entró la nueva generación, la generación que nació en el desierto. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto y Dios permitió eso porque no quería que nada contaminado entrara a la tierra prometida. Después vemos que el pueblo de Israel se corrompe igual cuando entra a la tierra prometida. Pero lo que yo te quiero decir hoy es que tú no has perdido la identidad a pesar de la prueba que estás pasando. Y tal vez el 2024 fue un año terrible para ti. Yo puedo decir que para mí fue un año durísimo, tan duro que no tenía más fuerzas. Y tú me preguntas, el pastor que está más crecido que nosotros. No, ni el pastor está más crecido que tú, si bien es cierto que uno ha estudiado más. Eso no quiere decir que Dios no tenga un trato con el pastor también. Es decir, que con todos lo va a tratar. ¿Y cómo trata en el desierto? Allí donde tú, en ese lugar, donde tú muchas veces vas a dejar cosas que te están haciendo daño. Pero tú no dejas de ser un hijo de Dios porque estés en el desierto. Ahora, yo te pongo como ejemplo. Hace 13 años que nosotros estamos en esta obra. Usted me puede decir, ¿y por qué la obra no ha crecido? Hay otras obras que han crecido. ¿Y por qué esta obra no ha crecido todavía? Probablemente me digas, el pastor no sabe cómo hacer las cosas. O hay otros que son mucho más inteligentes. Todos somos hijos de Dios. El pastor que tiene una iglesia muy grande es un hijo de Dios. Yo que tengo una iglesia pequeñita soy un hijo de Dios. Y yo te puedo asegurar que cuando el pastor que tiene una iglesia grande tiene grandes responsabilidades y él va a dar cuenta a Dios por toda esa obra que Dios puso en sus manos, y él tiene que ser fiel. Pero yo también tengo que ser fiel. Ahora, muchas veces he venido a la iglesia y me he sentado y no había nadie para predicarle, tuve que predicarle al aire. Y tú me dices, ¿y yo no soy hijo de Dios entonces? Yo soy un hijo de Dios. Y que esto quede bien claro,
soy un hijo de Dios. Y es que Dios no me respalda, entonces, es que Dios no me ama. ¿Por qué no ha permitido? ¿Por qué no me ha dado sabiduría para yo poder dirigir la obra? ¿Por qué ha habido tantas cosas en la iglesia y tantos conflictos? ¿El pastor no lo sabe dirigir? Yo te voy a decir una cosa. Hay que estar en este lugar para saber lo que es ser un pastor. Y hay que estar en las pies de un pastor para saber lo que es dirigir una obra. Yo te aseguro que la forma más fácil de sanar el corazón de un ser humano es ponerlo atrás de una obra. Y ahí se termina. Porque ahí tiene que demostrar esa persona, que la obra no es por voluntad humana, sino por gracia de Dios, y es Dios quien decide quién crece y quién no crece. Es Él el dueño de la obra, no soy yo. ¿Es así o no es así? Ahora bien, ¿yo no soy un hijo de Dios? Sí, soy un hijo de Dios. Un día subiré a los cielos igual que todos los hombres, y allí Dios hablará con mi corazón. ¿Y por qué algunos hermanos pasan por procesos tan difíciles en su vida? ¿Por qué hay hermanos que pasan por enfermedades donde todo se sana menos ese hermano? ¿Y acaso no es un hijo de Dios? Es un hijo de Dios. ¿Y por qué Dios permite? ¿Es que Dios no tiene el poder para sanar a la persona? Por supuesto que lo tiene. Pero ¿por qué Dios permite que algunas personas pasen por ciertos procesos y otros por otros procesos? Ahora, Dios dice: vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Los pensamientos de Dios y la sabiduría y la ciencia de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos entender como seres humanos. Él sabe todas las cosas, no hay un pelo de tu cabeza que cae en la tierra que Dios no lo sepa. Pero que yo te aseguro que tú eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios. A pesar de que Dios ha permitido que tú pases por el valle. Y a veces vemos en la iglesia de Apocalipsis, pongaré, que habían iglesias ricas en Apocalipsis. Vemos las 7 iglesias. Había una iglesia rica y Dios le dijo: tú que dices que eres rico, eres pobre. Sin embargo, estaba el pobre, la iglesia pobre, chiquitita, llena de dificultades, y dice: pero tú eres una iglesia, tú eres pobre, pero eres rico. Y entonces, a veces, nosotros miramos la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y es de Dios pesar los corazones, es de Dios pesar los corazones, y es de Dios quien conoce las intenciones del corazón y el pensamiento. Y no hay nada oculto que no se haga manifiesto delante de Él. Él todo lo sabe y todo lo escudriña, y aún lo profundo del corazón humano. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de lo que venimos predicando, de que a pesar de todas las cosas que nos estén pasando como hijos de Dios, Dios no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Pero sin embargo, el trato de Dios con aquel hermano no es el mismo trato que contigo. No es lo mismo. Hay hermanos que todo lo que tocan parece que le va bien. Nosotros tenemos un ejemplo en la Biblia de José. ¿Se acuerda que José, todo lo que tocabas era prosperado?
Y usted mira a José, mira la prosperidad, y capaz que viene algún predicador de estos que le gusta predicar prosperidad, y te predica prosperidad de todo eso. Pero José fue vendido por los hermanos. José fue a la cárcel. Y estuvo años en la cárcel, y allí prosperó Dios del camino de José. Pero José estuvo en la cisterna. Y vemos que Jesús fue llevado a la casa del general del ejército, y allí él era un sirviente. Y vamos viendo el crecimiento de José, y vemos que para llegar a ser padre del faraón y para llegar a ser cabeza en Egipto, tuvo Dios que llevarlo por un proceso de crecimiento, pero a su vez Dios tenía un plan con él. Ya Dios le había mostrado en el sueño lo que él iba a hacer, y que sus hermanos se iban a mostrar delante de él, y que su padre. Dios tenía un plan, y en el plan de Dios estaba que él estuviera en la cisterna. En el plan de Dios estaba que él estuviera en la cárcel. En el plan de Dios estaba que él fuera un sirviente del general del ejército de Egipto, del faraón. Y en el plan de Dios estaba que él llegara a ser padre del faraón. Sin embargo, Dios lo vio en todo. Él lo fue llevando de la mano. Pero si usted mira, es una tragedia la vida de José. Porque capaz que vemos el fruto de José, que era faraón, pero no vemos todo lo demás que pasó. Sin embargo, todo lo que tocaba a él prosperaba, porque Dios estaba con él. Pero era fracaso tras fracaso, sin embargo prosperaba. ¿Cómo puede ser que una persona prospere, pero a su vez fracasa? Pero dentro de los planes de Dios, los planes para su hijo José, era que él pasara todo eso, y Dios lo vio, porque fue Dios quien lo llevó por todo ese proceso. No es que fue José que se metió en esos líos, Dios lo llevó. Lo bueno de esto es que José se mantuvo fiel a Dios en todo lo que él hizo. Amén. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, a veces lo que tú estás pasando no es una tragedia, es un plan de Dios. ¿A dónde te está llevando Dios? Eso es lo que tú tienes que ver. Ahora, tú eres un hijo de Dios, un escogido de Dios, un redimido, un llamado por Dios. Tú lo eres. Pero Dios está tratando contigo diferente que trata con tu hermano. Ay, el hermano apareció con un auto nuevo, decís tú. Y cómo Dios lo prospera. Y yo trabajo, no me da para pagar la luz. Bueno, pero el trabajo que Dios está haciendo con el hermano no es el mismo que está trabajando Dios contigo. Sin embargo, tú eres un hijo de Dios. Y yo me acuerdo, allí en mi barrio donde yo nací, que había un joven. Y este joven era un muchacho que tenía una mala vida y hacía todas las cosas mal. Robaba, asaltaba, hacía de todo. En el barrio era considerado un malandro, un tipo de mal vivir. Sin embargo, la madre era la única que lo veía con ojos de madre y decía: este es mi hijo amado, y lo amaba con todos sus defectos. Y Dios te ama con todos tus defectos igual. Eso no quiere decir que no te corrija, porque Dios es un Padre amoroso, te corrige, te va a corregir. Ahora, ¿por qué tú pasaste el 2024 por ese proceso? ¿Por qué, pastor? Sí, hermano querido, estoy pasando por el valle. Y saliste del valle y te metiste en el desierto.
Y llegó Satanás a tentarte y te dice, no, pero Dios no está contigo, tú no eres el Hijo de Dios. Porque ¿dónde es que Satanás te va a venir a murmurar en el oído? ¿O te va a venir a quitar la esperanza? Cuando tú estás pasando en el valle, ahí va a venir a decirte, tú no eres un Hijo de Dios. Y tú, mira a tu hermano, cómo le va de bien, y mira a vos, que no podés pagar las cuentas. Dios no te ama. Sin embargo, esto es un proceso de nuestro crecimiento espiritual. O si no, los familiares. ¿Está entendiendo usted? ¿Es un hijo o no es un hijo de Dios? Sí, son un hijo de Dios. Entonces repita conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, cuando te acepté como mi Salvador, cuando te acepté como tú me diste potestad de ser hijo, hecho hijo de Dios. Y soy un hijo de Dios. soy un hijo de Dios. Porque la Escritura me lo dice. Y la Escritura da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios. En este 2025 vamos a empezar este año probablemente con muchas bendiciones, pero también con muchas pruebas. ¿Me están entendiendo? Sí, Pero ¿acaso Dios no te ama? Bueno, vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios y a darle gracias por el 2025, por todo lo que viene, sea bueno o sea malo. Sea Dios bendito en todo lo que Él quiera para nosotros. Amén. amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este 2025, por todo lo que viene. Sabemos que tú tienes un plan para cada uno de nosotros, que tú tienes un propósito para nuestra vida, Padre querido. Sabemos que algunos pasarán por el desierto en este año y otros pasarán por muchas bendiciones, dependiendo, Señor, de lo que tú tengas para cada uno de nosotros y el proceso de nuestro crecimiento espiritual. Ahora, Señor, te entregamos nuestra vida a tus manos. Sea bueno o malo lo que venga el 2025, te pedimos que tu mano poderosa nos acompañe tanto en el valle, Señor, como en la prosperidad. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén, iglesia.